Hola, mi nombre es Sara y en esta parte de la exposición voy a resolver la pregunta 1 correspondiente al tema de validación de datos y filtros en Excel básico. En esta pregunta se pide crear una tabla estructurada con toda la información y aplicar una validación de datos en la columna tiempo de proceso en minutos para que solo se acepten valores iguales o mayores a 40 minutos. Y luego con la herramienta filtro debo mostrar únicamente los datos que cumplan con esta condición. Bueno, empiezo seleccionando toda la información de la base de datos, incluyendo los encabezados, y después voy a trabajar aquí en una hoja aparte para que sea más organizado y no alteremos la base de datos original. Vale. Aquí mismo me puedo ir a dar formato como tabla y seleccionar el diseño que más me guste. En la ventana que aparece debo asegurarme de marcar la casilla que dice la tabla tiene encabezados y le doy en aceptar. De esta manera ya tengo mi tabla estructurada, lo que facilita el orden, los filtros y la aplicación del formato. Ahora aplico la validación de datos. Selecciono la columna de tiempo de procesos en minutos, me voy a datos, validación de datos y aquí le doy en permitir número entero mayor o igual que 40. Y esto se hace para garantizar que en esa columna solo se pueden ingresar valores iguales o superiores a 40 minutos, evitando errores de registro. Bueno, ahora aplico la herramienta filtro. Selecciono aquí filtros de número mayor o igual que y digito lo mismo, 40. Y le doy en aceptar. Excel ahora muestra únicamente los productos que tienen un tiempo de proceso igual o superior a 40 minutos. Este tipo de filtro es muy útil para analizar datos rápidamente sin necesidad de borrar información. Ahora continúo con la pregunta 2, donde voy a aplicar el filtro avanzado y la fórmula suma. En esta pregunta se pide mostrar sobre los productos cuyo tiempo de proceso en minutos esté entre 60 y 100 y calcular el costo total de fabricación de esos productos. Empiezo creando una nueva hoja para trabajar de forma ordenada, en caso de trabajar en esta. Luego copio toda la base de datos original y la pego aquí. Ahora voy a crear el rango de criterios necesario para el filtro avanzado. Voy a elegir un espacio vacío, por ejemplo, voy a elegir estas dos columnas, y en la celda I1 escribo el encabezado, tiempo de proceso en minutos. Y en I2 escribo mayor o igual 60. Y lo mismo en la columna J. Escribo el mismo enunciado y abajo menor igual 100. Es importante que los encabezados sean idénticos a los de la base de datos y que los criterios estén en la misma fila para que Excel los interprete como una condición combinada. Ahora aplico el filtro avanzado. Hago clic en cualquier celda entre la base de datos, me voy a datos, filtro avanzadas y bien, en el rango de la lista selecciono toda la base de datos, incluyendo los encabezados. En rango de criterios selecciono los que pusimos anteriormente y selecciono copiar a otro lugar. Y aquí seleccionamos al lugar que queremos que se ponga. Yo en este caso quiero que se ponga aquí. Y le damos en aceptar. Ahora Excel muestra únicamente los productos cuyo tiempo de proceso está entre 60 y 100 minutos. Para finalizar, voy a calcular el costo total de fabricación de estos productos. Voy a ubicar, aquí está la columna, y en una celda vacía escribo la fórmula. Luego selecciono el rango de valores de esa columna y cierro el paréntesis. Y le doy Enter. Y Excel me muestra el total del costo de fabricación de los productos filtrados. Entonces, la pregunta 3 nos dice que debemos validar las unidades fabricadas. Nos paramos en las unidades fabricadas, le damos en validación de datos y ponemos número entero y valores entre 500 y 2500. Lo siguiente que vamos a hacer es pararnos en unidades, precio por unidad. Vamos a utilizar un filtro y ponemos eh, mayor o igual que 1000. De aquí haremos un promedio que sería el siguiente en una celda vacía, promedio del precio por unidad. Le damos en. Para la pregunta 4, lo que haremos es pararnos aquí, utilizar el filtro y filtro por número que es mayor o igual que 10. Ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer es ordenar de mayor a menor y haremos los últimos 5 números y los sumamos en una celda vacía. Le damos suma y sumamos los últimos 5. Daríamos enter y esta sería la respuesta. Feliz tarde, muchísimas gracias. Hola, en esta parte de la exposición voy a resolver la pregunta 5 que corresponde al tema de formato de tabla y fórmulas básicas en Excel. Ok, empiezo
copiando los datos de la base de datos en una hoja aparte, ¿vale? Y aplico formato de tabla. Y revisamos que esté marcada la opción de que la tabla tiene encabezados. Y le damos a aceptar. Y creo una columna nueva para hacer la comparación. Y le voy a poner el encabezado de diferencia entre periodos. ¿Listo? En la primera celda de esta columna voy a escribir la celda de unidades fabricadas, ¿sí?, menos vendidas del periodo anterior. Y le damos Enter. Y ya esto me arroja todos los resultados. Bueno, como podemos identificar, hay resultados positivos que significan que hubo un aumento en las unidades vendidas en el periodo actual comparado con el anterior. Sin embargo, también se destacan algunos resultados negativos, lo que indica una disminución también en las ventas. Y esto es lo que podemos concluir de esta comparativa. Ahora voy a continuar con el punto 6. Hay un tema y es que en este punto pide que se aplique a unidades entregadas al cliente que sea menor a 1700. Sin embargo, según la base de datos, no hay ningún valor que sea menor a 1700, por ende se va a aplicar en precio por unidad para realizar el promedio. Continúo copiando los datos de la base de datos y poniéndolos en una hoja nueva para trabajar más ordenadamente. Vale, empiezo con la validación de datos. Selecciono toda la columna de precio por unidad, me voy a datos, validación de datos, y en la ventana que aparece, en permitir, le pongo número entero, entre mínimo 400 y máximo 1200, que es lo que indica el ejercicio. Y de esta forma, eh, ya se va a activar la validación de datos. Ahora continúo con el filtro. En este momento, activamos los filtros. ¿Ok? Y como les mencioné anteriormente, como en la base de datos no hay valores menores a 1700 en las unidades fabricadas, se va a aplicar el filtro sobre precio por unidad. Entonces nos vamos a filtros de número menor que 1700 y le damos en aceptar. Y ahora solo me muestran los productos cuyo precio por unidad es menor a 1700. Por último, calculo el promedio de los precios filtrados y lo voy a poner en esta celda. Em, Promedio, aquí utilizo la fórmula de promedio y selecciono el rango y aceptar. Listo, este sería el promedio de los precios por unidad menores a 1700. Entonces, que la pregunta número 7 nos dice, crea una tabla para reunir los productos que tengan más de 20 unidades rechazadas en proceso y agrupa por tipo de producto. Puedes inventar categorías y la base no las tiene claras. ¿Cuál es la categoría con mayor rechazo en el proceso? Es la pregunta que nos hacen en esta ocasión y nos recomiendan usar la fórmula de suma. Entonces, vamos para la base de datos, venimos a seleccionar la tabla, nos vamos para insertar tabla, tenemos que tener seleccionada la opción de que la tabla tiene encabezados y le damos a aceptar. Luego, lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir para las unidades rechazadas en proceso y vamos a aplicar el filtro solo a las que sean mayores a 20 unidades, ¿cierto? Vamos a aceptar. Y tenemos entonces que el producto con mayor cantidad de unidades rechazadas en proceso, con 28 unidades rechazadas, fue el queso integral. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos entonces a agregar una columna más y la nombre tipo de producto. Vamos a asignarle el nombre queso integral a este producto. Y a los demás productos los podemos clasificar como otros, ya que nos tenemos que centrar es en el producto con mayor cantidad de unidades rechazadas. Vamos a desplegar la lista hasta abajo. Y en este caso ya lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos entonces a determinar con la fórmula de subtotales. Seleccionamos el número que es de suma, lo que nos va a ayudar a que cuando hagamos la suma no nos vaya la forma de seleccionar las celdas que están ocultas. Y seleccionamos el rango. Tenemos entonces que en total tuvimos 421 unidades rechazadas en el proceso, ¿cierto? Luego vamos a utilizar nuevamente la misma fórmula para identificar por fuera de esas 28 unidades del producto que más unidades rechazadas tuvo en el proceso, que fue el queso integral, cuántas nos quedan. 393 unidades. Y tenemos un total entonces de 28 unidades rechazadas en el proceso para nuestro producto con más unidades rechazadas. ¿Listo? Esta sería la con utilizar nuestra imaginación.
Nos vamos entonces por acá, para la hoja pregunta 8, una hoja ya creada por mí. Y ya tenemos por acá la tabla creada. Listo. Tenemos entonces sus filas y columnas en su totalidad, tal como nos lo solicitan. Y nos venimos entonces para insertar tabla. Recordar la opción de que la tabla tiene encabezados y le damos a aceptar. Y vamos a iniciar a hacer las modificaciones. ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a poner venta quesos. Nos vamos para el diseño y le ponemos un diseño diferente. Le podemos agregar columnas con bandas, ¿cierto? Agregar una fila de totales. Hasta el momento, ¿cuántas modificaciones llevamos? Una, dos, tres, cuatro. Y la última modificación puede ser ponerle negrilla a la primera y a la última columna, que sería de los totales. ¿Listo? Y ya por ese lado tenemos también resuelto entonces la pregunta número 8. Muchas gracias.